Los reinos de taifas. Tras la desaparición del Califato de Córdoba a comienzos del siglo XI, Al-Ándalus dejó de estar unificado políticamente. En su lugar surgieron numerosos pequeños estados independientes conocidos como reinos de taifas. Este periodo comenzó en el año 1031 y supuso una etapa de fragmentación política y debilidad frente a los reinos cristianos. La caída del Califato de Córdoba. El Califato de Córdoba entró en crisis a finales del siglo X y comienzos del XI debido a luchas internas por el poder, conflictos entre familias nobles y la pérdida de autoridad del califa. Finalmente, en 1031, el califato desapareció oficialmente. Como consecuencia, el territorio de Al-Ándalus se dividió en múltiples taifas, cada una gobernada por un rey independiente, rey taifa. Algunas de las más importantes fueron las taifas de Sevilla, Toledo, Zaragoza, Badajoz y Valencia. Características de los reinos de taifas. Los reinos de taifas eran estados políticamente débiles y con fronteras poco seguras. A menudo entraban en guerra entre ellos, lo que impedía una defensa común frente a los enemigos externos. Para evitar ataques, muchas taifas pagaron parias, es decir, tributos en dinero o productos, a los reinos cristianos del norte. Este hecho fortaleció económicamente a los reinos cristianos y facilitó su expansión territorial. A pesar de su debilidad militar, las taifas vivieron un gran desarrollo cultural. Las cortes taifas se convirtieron en centros de arte, poesía, ciencia y arquitectura, destacando ciudades como Sevilla, Zaragoza o Toledo. Las taifas y el avance cristiano. La división de Al-Ándalus facilitó el avance de los reinos cristianos. Un hecho clave fue la conquista de Toledo en 1085 por el rey Alfonso VI de Castilla, que supuso un duro golpe para los musulmanes peninsulares. Ante esta amenaza, algunas taifas pidieron ayuda a los almorávides, un pueblo musulmán del norte de África, que cruzó el estrecho y derrotó a los cristianos en la batalla de Sagrajas, 1086. Poco después, los almorávides pusieron fin a las taifas e incorporaron al Andalus a su imperio. Vamos a profundizar un poco más, esta pequeña introducción que hemos escuchado. Veamos. La crisis final del califato, 1008 a 1031. Entre 1008 y 1031 una guerra civil, provocada por la autoproclamación como califa de Abderramán Sanchuelo, hijo de Almanzor, en el transcurso de la cual se fueron sucediendo más de 15 califas. Un consejo de notables se reunió en Córdoba y se decidió la abolición del califato. Hisham III fue expulsado. Las primeras taifas, 1031, 1090. La causa principal de la ruina del califato fue la impotencia del poder central frente a los elementos étnicos llegados a Al-Ándalus. Almanzor había conseguido controlarlos, pero ni sus sucesores ni los últimos omeyas tuvieron poder suficiente. Se crearon una multitud de pequeños estados basados en afinidades étnicas, taifas. El califato se fragmentó en 27 reinos de taifas. Los más débiles fueron desapareciendo y fueron anexionados por los más poderosos. Surgieron algunas grandes unidades territoriales: Sevilla, Al-Mutamid, Zaragoza, Toledo, Badajoz, Denia, Baleares, Eslabona. La vida política interna taifa fue confusa y poco brillante, presentaba un conflicto perpetuo, intereses opuestos, rivalidades y enfrentamientos. Su debilidad militar, debida a las continuas guerras con sus vecinos, les llevó a pagar parias a los distintos reinos cristianos y a la pérdida de territorios. En mayo de 1085 el rey Alfonso VI ocupó pacíficamente Toledo.
Los distintos reyes taifas encabezados por Al-Mutamid solicitaron ayuda al sultán almorávide Yusuf Ibn Tasfin. Los almorávides eran muy diferentes de los príncipes musulmanes de Al-Andalus, practicaban un islam muy estricto, doctrina maliki, y llevaban velo. En 1086 derrotaba a Alfonso en la batalla de Zayaca y regresaba al Magreb. El Imperio Almorávide. Tras una nueva campaña frente a Aledo e indignado por el comportamiento irreligioso, corrupto e impío de los reyes taifas, Yusuf regresó en 1090 para conquistar Al-Andalus. Sevilla caía en 1091, pese a la petición de ayuda de Al-Mutamid a Alfonso VI, Badajoz 1094, Valencia en 1102, muerto ya el Cid, y Zaragoza en 1110. Sus éxitos militares más importantes frente a los cristianos fueron las batallas de Sagrajas, 1086, y de Uclés, 1108. Los almorávides, auge y caída de un imperio. Los almorávides fueron una dinastía bereber del noroeste de África que, desde finales del siglo XI hasta mediados del XII, fundó un vasto imperio que dominó el norte de África y gran parte de Al-Ándalus, la España musulmana, siendo conocidos como monjes soldados por su riguroso islamismo y espíritu guerrero, invadiendo la península ibérica como respuesta a los reinos de taifas. ¿Quiénes eran? Origen: tribus nómadas del desierto del Sáhara y el Magreb, como los Zanaga. Ideología: una interpretación muy estricta y ortodoxa del Islam, buscando un retorno a sus orígenes. Líder: fundados por Abdallah ibn Yasin en 1042. Nombre: su nombre significa los que habitan en un ribat, un puesto fronterizo fortificado. Su imperio y expansión. Creación: formaron un poderoso imperio que abarcó desde el actual Marruecos hasta Mauritania, Argelia y el sur de la península ibérica. Capital: fundaron y establecieron Marrakech como su capital. Llegada a España: fueron llamados por los reinos de taifas para frenar el avance cristiano, cruzando el estrecho de Gibraltar. Hitos en España: derrotaron a Alfonso VI en la batalla de Sagrajas, 1086, y unificaron al Andalus bajo su dominio, extendiéndose hasta controlar toda la España musulmana. Su final. Declive: su poder comenzó a decaer hacia 1145. Sustitución: fueron reemplazados por otra dinastía norteafricana, los almohades, a mediados del siglo XII. Las segundas taifas, 1145 a 1170. El imperio almorávide perdió su empuje inicial. Se perdió Zaragoza en 1118 y Tarragona, además Alfonso el Batallador recorría Andalucía. Pero el principal peligro provenía del Magreb, donde otro pueblo, los almohades, ocupaban la zona en 1143. Ante esta decadencia se produjeron una serie de revueltas y la nueva aparición de taifas, muchas de efímera duración. Además, los reinos cristianos aprovechaban esta nueva debilidad musulmana para ampliar sus territorios. Lérida 1149 o la breve conquista de Almería en 1147. El Imperio Almohade. Los almohades fueron una dinastía bereber de origen marroquí que gobernó el norte de África y el sur de la península ibérica, Al-Ándalus, entre los siglos XII y XIII, aprox 1147 a 1269, sucediendo a los almorávides. Su nombre significa los que reconocen la unidad de Dios, del árabe al-Mubaid, y surgieron como un movimiento reformista islámico, liderado por Muhammad ibn Tumar, para restaurar la pureza del Islam frente a lo que consideraban la laxitud religiosa de sus predecesores. Capitales del Imperio Almohade. El Imperio Almohade tuvo dos capitales principales que funcionaban como los centros neurálgicos de sus vastos dominios en el Magreb y la península ibérica. Marrakech, Marruecos, fue la capital principal y espiritual de todo el imperio. Tras ser conquistada a los almorávides en 1147, se convirtió en la sede del califato y el centro desde donde se dirigían las campañas militares hacia África y Al-Ándalus. Sevilla, España. Fue establecida como la capital administrativa y política de Al-Ándalus a partir de 1172.
Debido a su ubicación estratégica y su conexión fluvial, los almohades la convirtieron en su residencia palaciega y base de operaciones en la península, impulsando grandes construcciones como la Giralda y el Real Alcázar de Sevilla. Antes de la toma de Marrakech, el movimiento tuvo su centro de origen y capital inicial en Tinmel, una aldea en las montañas del Gran Atlas donde se encuentra el mausoleo de su fundador, Ibn Tumar. Origen y ascenso. Fundador, Muhammad Ibn Tumar, un líder religioso del Alto Atlas, fundó el movimiento. Ideología: predicaban un retorno riguroso al Corán y la Sunna, oponiéndose a las interpretaciones más relajadas del Islam, e incluso al antropomorfismo que atribuían a Alá. Conquista: tras la muerte de Ibn Tumar, su discípulo Abd al-Mumin lideró las tribus bereberes, derrotó a los almorávides y estableció un califato que dominó el Magreb y al-Ándalus. Dominio y características. Extensión: controlaron vastos territorios desde Marruecos hasta gran parte de la península ibérica. Cultura y arte: impulsaron un importante desarrollo cultural, militar y artístico, con una fuerte impronta de ortodoxia religiosa. Enfrentamiento con cristianos: fueron un gran poder en al-Ándalus, enfrentándose a los reinos cristianos, aunque su poder decayó tras la batalla de las Navas de Tolosa, 1212. Una edad dorada. Los sucesores de al-Mumin continuaron incrementando el poder almorávide en al-Ándalus, con un momento cumbre en 1195, cuando derrotaron a los castellanos en la batalla de Alarcos. Tras esta victoria, los almohades vivieron su época de mayor esplendor. El desarrollo de la filosofía y las ciencias tuvieron exponentes como Ibn Tufail y Averroes. El impulso del arte se pudo palpar en la capital andalusí. En Sevilla se levantó la mezquita Al-Jama y Al-Minar que, tras la conquista cristiana, acabarían reformados en catedral y el campanario de la Giralda. Pero la Edad Dorada no pudo extenderse mucho en el tiempo. Diversas amenazas se cernían sobre los almohades. El fin de los almohades. En el norte de África se sucedían incursiones contra los almohades. En 1198 pactaron una tregua de 10 años con Castilla. La intención era preparar un gran ejército para enfrentarse a los cristianos. Pero los reinos del norte peninsular tuvieron el mismo tiempo para prepararse, y lo hicieron mejor, espoleados por la derrota en Alarcos. La caída de los almohades no se hizo esperar tras la tregua. En julio de 1212 un ejército conjunto de León, Castilla, Navarra y Aragón avanzó hacia el sur desde Toledo y se enfrentó a los almohades en las Navas de Tolosa. Los almohades sufrieron tal derrota que su poder en España quedó prácticamente aniquilado. En resumen, los almohades establecieron un vigoroso imperio que se extendía desde el centro de Portugal, la mitad sur de la península ibérica llegando hasta Trípoli, Libia. El dominio de los almohades, que desembarcaron en Al-Ándalus en el año 1145, empezó a debilitarse tras la batalla de las Navas de Tolosa en 1212 donde una coalición de reinos cristianos de la península provocó la derrota del imperio almohade y marcó el principio del fin de la supremacía islámica en la península ibérica. Como consecuencia de la decadencia del imperio almohade, la taifa de Granada se reconstituyó como reino plenamente independiente, formando el reino nazarí de Granada. Pero esto es para el siguiente capítulo.